plan original de Dios. Y hoy vamos a hacer un recuento de todo para llevar el hilo de todo. Bueno, veíamos que hay 3 cielos. En el primer cielo es el que vemos, es donde está, es este que vemos el azul. En el segundo cielo hay las huestes espirituales de maldad. Y veíamos que en el tercer cielo es donde está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Veíamos que Dios crea un ángel, donde hace una fiesta, crea a Luzbel, que Luzbel significa luz bella. Luego Luzbel tomó soberbia y quiso ser igual a Dios. Por eso hace división con los demás ángeles, empieza a hacer chismes y hace división, empieza oye, que nosotros podemos ser igual a Dios y crea eso. Entonces Dios lo estaba viendo y lo separó, lo arrojó, porque a él no le gustan las divisiones, lo arrojó a la tierra. Se convierte en Lucifer, que significa luz fea. Entonces Dios crea el infierno para Satanás y sus demonios. Satanás desordena la tierra. Entonces fue cuando Dios crea al hombre, crea a Adán y a Eva. Dios primero ordena la tierra, separa las aguas, el mar, separa la luz de la oscuridad de las tinieblas. Y el séptimo día hace al hombre, crea a Adán y a Eva, que los hace a imagen y semejanza de Dios. Imágenes por fuera y semejanzas por dentro. Tienen la cobertura de Dios, o sea, afuera estaba Satanás y Adán y Eva no conocían lo malo, estaban en el huerto del Edén. Entonces Dios les dice que señoríen sobre la tierra, que se multiplicaran, que se fructificaran, y los bendijo. Adán y Eva lo tenían todo. Después Dios les da una orden y les dice que no coman de este fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque iban a morir. Pero Dios se refería al espíritu y ellos creían que iban a morir físicamente. Entonces viene Satanás y les dice que no van a morir, les echa mentiras, viene en forma de víbora. Dice, no, ustedes no van a morir. Eva la convence y toma del fruto. Entonces Eva le ofrece a Adán y Adán también lo toma y come. Al instante el espíritu murió y quedó solo su alma y su cuerpo. Veíamos que el alma tiene la voluntad, las emociones y la mente. Veíamos que hay emociones positivas, emociones negativas. Positivas son, por ejemplo, alegría, gozo, y las negativas, tristeza, ira, contienda, todo eso. Al instante que Eva tomó el fruto de ese árbol, vino el pecado. ¿El pecado por qué? Porque desobedeció. Y al instante que vino el pecado, vino la muerte, porque veíamos que la paga del pecado es la muerte. Entonces pecó y murió su espíritu. Vino un juicio, el juicio de Dios, y una condenación. Fue cuando los maldijo y les dijo, con dolores darás a luz. Entonces vino la muerte. Veíamos que el ser humano, después de eso, todos pecaron. Nadie puede decir que no pecó porque en una mentirita o en algo así piadosa, como dicen, pecamos de una u otra manera. Unos no pueden decir que mentira es menos que adulterio, porque Dios los comparó y dijo que era lo mismo, que tanto los mentirosos como los que adulteran, como los cobardes, se van al infierno. Al instante, Adán y Eva pasaron al plan del diablo, como el ser humano. Pasan al plan de Satanás, que es la enemistad con Dios. La muerte espiritual, como ya les dije, la muerte en todas las áreas, el dominio del diablo, se cierra el camino, porque antes había comunicación directa y ahora el pecado cierra ese camino con Dios. Se pierde la identidad. Satanás tenía un acta de decretos donde decía que yo he pecado, Natalia pecó, dijo mentiras, desobedeció a su mamá, no hizo lo que le dijeron. Entonces es la que tenía Satanás, y dice la palabra de Dios que era contraria a nosotros, era contra nosotros. Entonces eso mostraba al diablo para acusarnos. Decía, mira, la paga del pecado es la muerte, y aquí dice que Natalia mintió y eso es un pecado, ya se merece la muerte espiritual.
Satanás instruye la mente. O sea que cuando nosotros salimos del plan de Dios, Satanás empieza a instruir la mente y empieza a decir no puedes, y eres pobre, y no tienes dinero, y te va a ir mal, y no sé hacer nada, soy un fracasado. Entonces empieza Satanás a meter todo eso en la mente, en la mente, en la mente. Y el hombre es instruido por Satanás. El hombre conoce lo malo, conoce lo que es la enfermedad, la pobreza, otros se iran, unos enojones. El hombre empieza a conocer lo malo porque ya no está en la cobertura de Dios. Esta es la cobertura. Y el hombre por el pecado abrió una rendijita, abrió una puerta. Y por eso entró todo lo malo. Se sale de la cobertura de Dios y como afuera es donde estaban los demonios, empieza a conocer todo lo malo, el demonio de la enfermedad, el demonio de la tristeza, el demonio de la pobreza. Entonces para eso Dios manda a Jesús. ¿Por qué? Porque todos habíamos pecado. Entonces llega Abraham, Isaac, Jacob y todos pecaron. Fue una maldición generacional. Entonces por eso Dios manda a Jesús para que nos salve. Manda a Jesús para que vuelva a hacer esta comunicación directa, para que nuestro espíritu resucite, porque nuestro espíritu estaba muerto, estaba como en coma, no se movía ni nada. Entonces manda a Jesús Dios, crea un nuevo plan, y ese plan es el plan redentor, todo lo contrario a este plan de Satanás. Gloria a Dios. Enemistad con Dios. Amistad con Dios. Ahora, muerte espiritual, el espíritu resucita. Todo lo contrario a esto es el plan redentor. Amén. Dice Dios que Él intercede por nosotros ante el Padre. Nosotros pecamos, vamos ante Jesús, perdónanos, y Jesús inmediatamente intercede al Padre y dile: Señor, perdónala porque hizo esto, pecó, perdónala. Entonces ahora ya hay un redentor, alguien que nos limpia de ese pecado. Satanás tenía, como quien dice, la pata en el cuello de nosotros. Nos tenía así enfermos, tristes, otros que se querían suicidar y otros, pero vino Jesús y ahora nosotros es el que el diablo está abajo de nuestros pies y ya no tiene autoridad por nosotros por Jesús, porque Dios dijo: ¿cómo haré para que todo esto se acabe? Y mandó a Jesús. Jesús dijo: yo, papá, yo voy a salvarlos. Entonces Jesús vino a quitar todo esto ya no pasó. Ahora la gente, la persona que cree en Jesús es salva por Jesús, por la sangre de Jesús, porque necesitábamos a un cordero que no había pecado. Y como Jesús no pecó ni una mentirita ni nada, es por eso que Jesús murió por nosotros y su sangre es la que clama por nosotros y ahora somos salvos. Amén. Gloria a Dios. Después de Adán y Eva veíamos que viene Abraham, Isaac, Jacob, todos ellos, y hasta hoy. Entonces veíamos que todos pecaron, pero Abraham, Isaac, Jacob, todos ellos, David, no tenían la ley por escrito. Pero en la palabra de Dios en Jeremías 31:33 dice que su ley estaba en sus corazones. Y ahora con Moisés llegó por escrito. De Moisés pasan muchas generaciones y después viene Jesús. Y Jesús abre la comunicación con el Padre.
el pecado se quita. Claro, es para las personas que quieren recibir a Cristo. Hay unas que no, yo me quedo así, pues bueno. Se quita todo esto y hay comunicación directa con el Padre. Amén. Entonces, ese es el plan redentor, el plan en el que ahora estamos. Haz de cuenta que todo esto no pasó nada y estamos ahora en el plan redentor. Ahora Jesús intercede por nosotros. Ahora, en vez de decir no podemos, decimos sí podemos, porque así dice Dios y yo le creo a Dios. Y pues darle un aplauso a Dios porque esta gran enseñanza de que después de estar en el plan de Dios, ahora estamos en el plan de Dios. Gloria a Dios por tu vida. Felicidades. Gloria a Dios. Amén. Esto es lo que hemos estado viendo, lo que vimos en aproximadamente 5 escuelitas, 5 domingos. Es todo esto que ella puso aquí en el pintarrón. Y así claramente como lo dice Natalia, efectivamente es como si nada hubiese pasado. ¿Por qué? Porque el plan sigue siendo el mismo. De manera que hoy estamos en el principio otra vez. Porque nos habíamos salido de la cobertura de Dios. Nosotros fuimos los que nos salimos del plan de Dios. Fuimos nosotros los que despreciamos la voluntad de Dios. Porque hasta la fecha la voluntad de Dios sigue siendo la misma para el hombre. La voluntad de Dios sigue siendo buena, que todo lo agradable, todo lo perfecto, todo lo bueno lo disfrutemos tú y yo. Todo lo bueno que Dios ha creado. Entonces la voluntad desde un inicio fue buena para con el hombre. Fue agradable y fue perfecta. Y la voluntad de Dios sigue siendo exactamente la misma voluntad. Pero el hombre lo perdió todo eso a causa del pecado. Entonces no fue Dios el que nos separó de Él. Nosotros nos separamos de Dios. No fue Dios el que nos sacó de su plan. Fue el hombre el que se salió del plan. No fue Dios el que permitió que dejáramos de experimentar su buena voluntad, sino que el hombre desechó la voluntad que Dios tenía para con nosotros. Entonces todo eso se había perdido. Y precisamente como decía Natalia, el plan redentor fue que Jesús viniera a redimirnos de lo que había acontecido, viniera a rescatarnos de lo que había pasado a causa del pecado, viniera a rescatarnos de la muerte y volviera a ubicarnos nuevamente en el plan original que Dios tenía para el hombre. Entonces, si hoy preguntamos como si todo lo que pasó después de Génesis 3, date cuenta, y en Génesis 3 es la desobediencia del hombre. ¿Sí? Abre tu Biblia. Génesis 3. Y tú vas a ver ahí que es la desobediencia del hombre, ¿cierto? Si mal no recuerdo, si no me equivoco. Ok. Antes de la desobediencia del hombre está el capítulo 1 y el capítulo 2, ¿sí? Que habla de todo lo bueno que Dios creó. Todo lo que Natalia dijo. Del primero al quinto día toda la creación. El sexto día que hizo Dios. Al hombre. Dios hace al hombre en el sexto día y en el séptimo día él reposa de toda la obra que había creado, ¿sí? Entonces, si tú te das cuenta, viene toda la creación y luego viene la bendición y el plan de Dios. Ok, haz de cuenta que del 3 en delante no pasó nada. Porque Jesús, al restaurarlo todo, es que nos devolvió al principio. Entonces, es como si ahorita el Señor hubiese creado todo lo bueno, nos hubiese bendecido, nos hubiese puesto como señores sobre la tierra, sobre la creación, nos hubiera dicho fructifíquense, multiplíquense y nos haya bendecido. De manera que a nuestro espíritu resucitar, lo primero que hemos escuchado es la bendición de Dios para nosotros. La voluntad de Dios, que es que el hombre camine en bendición. Que el hombre camine bajo la cobertura, bajo las alas del Dios Todopoderoso. Que sea amigo de Dios, que sea el reflejo de Dios que está en el tercer cielo, el reflejo de Dios aquí en la tierra. De manera que la creación, al vernos a nosotros, vea a Dios.
Eso es lo que ve la creación. Los animales, las plantas, el sol, la luna, la tierra, el agua, todo lo creado, todo lo que existe, ve a Dios en nosotros, porque nosotros reflejamos a eso. Entonces, haz de cuenta que lo que pasó en el capítulo 3, eso de la maldición, la desobediencia del hombre, entró la muerte, entró el pecado, no pasó nada, porque volvemos al principio con Cristo. Cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, Él borra tus pecados cuando hay un verdadero arrepentimiento, cuando la gente se convierte de sus malos caminos, cuando la gente le da la espalda al pecado. Por eso es convertirse, es necesaria la conversión. Le da la espalda al pecado, le da la espalda al diablo, le da la espalda a Satanás y a sus demonios, y voltea su rostro a Dios. Sus pecados son limpiados en la sangre de Jesucristo, son lavados sus pecados en la sangre del Cordero. Y entonces tú y yo volvemos hasta el principio. Entonces, tú enfócate en Génesis capítulo 1 y capítulo 2, no en Génesis 3, donde está la maldición, donde entró el pecado, donde entró la muerte, donde entró la enfermedad, donde entró la tristeza, donde entró la pobreza, donde entró todo lo malo. La agonía y el sufrimiento del hombre vino después del pecado. Entonces tú y yo, Jesús nos devuelve a Génesis 1 y Génesis 2. Tú y yo estamos en el principio. Amén. Gloria al Señor. Estamos en el principio porque Satanás no pudo destruir los planes de Dios. El plan de Dios permanece y permaneció y permanecerá por siempre. Por eso Jesús tenía que venir a deshacer lo que Satanás había provocado, lo que Satanás había hecho. Jesús vino a deshacer esas obras del diablo y vino a restituirnos todo lo que tú y yo habíamos perdido. Primero nos recuperó a nosotros y recuperó todo lo que el hombre había perdido. Por eso dice aquí, decía Natalia, que Satanás tenía el dominio. ¿Por qué? Porque el hombre se lo entregó a él. Y él dominaba en la tierra. Él era el Señor de la tierra, en lugar que tú y yo fuésemos los señores de la tierra, como era el plan de Dios. Él era el Señor de la tierra. Pero Jesús se convirtió en el Señor de señores. Amén. Y nos dio un nombre. Y ahora en su nombre nosotros tenemos autoridad aún sobre la muerte y aún sobre el pecado. Y sobre todo lo malo. Sobre todos los demonios. Entonces tú y yo, hermano o hermana, estamos en el principio. Tú y yo estamos en el plan de Dios. Satanás nos había sacado de ese plan. Nosotros accedimos al momento que pecamos, pero Jesús nos devuelve nuevamente al plan de Dios. De manera que para nosotros no debe existir la maldición, ni la enfermedad, ni la tristeza. No debe haber eso, porque estamos en el plan de bendición de Dios. En sus planes de bienestar, en sus planes de dicha, de gozo, de paz, de alegría, de salud. Estamos nuevamente, y ahí se manifestó la misericordia de Dios, dándonos a nosotros algo inmerecido, porque nosotros éramos condenados y teníamos la condena de la muerte porque habíamos transgredido la ley de Dios. Sin embargo, Dios en su infinita misericordia nos dio lo no merecido, que es la vida, cuando merecíamos la muerte, en su Hijo Jesucristo. Por eso solamente en Él está la salvación. Por cuanto Él fue justo, por cuanto Él no pecó, por cuanto Él obedeció a todo el Padre y fue a la muerte en obediencia, aunque llevando tus pecados y llevando los míos, y fue el que nos libró de la muerte, fue Él el que nos libró del pecado. Y gracias a Él, hoy estamos en la misma condición que Dios quería que estuviéramos desde un principio. Iba a haber descendencia de Adán y Eva, claro que la iba a haber, pero todos debían caminar en bendición. Pero eso se perdió. Pero ahora nosotros somos descendientes de Jesucristo. Hemos sido hechos hijos de Dios. Jesús es nuestro hermano mayor. Amén. Entonces, nosotros ahora nuevamente, iglesia, lo que tú tienes que entender es que el plan de Dios sigue siendo exactamente el mismo. No ha cambiado absolutamente nada, aunque Satanás durante mucho tiempo nos instruyó. Hay gente que llega a la iglesia creyendo que la enfermedad se la mandó Dios, y eso es imposible. Hay gente que cree que los problemas los manda Dios, la muerte, la enfermedad, creen que la manda Dios, que Dios es el que hace este tipo de obras.
Pero la voluntad para el hombre de parte de Dios es buena. Es buena. El Señor no quiere verte enfermo, no quiere verte triste, no quiere verte agonizando, no te quiere ver afligido, no te quiere ver pobre. Esa es la voluntad de Satanás. Pero hay gente que llega a la iglesia, llega a una congregación creyendo que es Dios el que los tiene así, y no es cierto. Eso es una mentira y es un engaño. Tú debes conocer que Dios vino a librarte de todas esas cosas. Vino a quitarte del yugo de la esclavitud. Vino a liberarte de la opresión del enemigo. Él lo único que quiere son cosas buenas para ti. Si en el pasado experimentaste lo malo, la culpa no es de Dios. La culpa es de nosotros, primero por haber pecado y segundo por haberle abierto la puerta a Satanás. Satanás en el pasado hizo lo que quiso con nosotros. Pero a partir de conocer a Jesucristo y aceptarlo como nuestro Señor, Él es el que dirige nuestro camino. Amén. Y Él es el que nos guía en bendición. El Espíritu Santo nos guía a toda justicia, nos guía a toda verdad, y por eso de ahí en adelante nuestro futuro es lleno de bienestar, es lleno de bendiciones. Porque el que hizo lo que hizo en el pasado fue el diablo y no fue Dios. Dios quiere, siempre ha querido, quiere y querrá siempre lo mejor para el ser humano, lo mejor para el hombre. Y es solamente estamos a un paso de arrepentimiento, a un paso de creer que la sangre de Jesús es poderosa para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad, cualquiera que hayas cometido. Desde una mentira hasta un homicidio, la sangre de Jesús borra todos los pecados. ¿Por qué? Porque es necesario que Jesús nos presente sin pecado ante el Padre. Y para hacer eso solamente es creyendo en Jesucristo, para que su sangre sea la que nos lave. Porque no hay otra cosa que pueda quitar el pecado del hombre. Ni la buena voluntad de los hombres, ni los buenos principios, ni los buenos valores, ni el dinero, ni tus dádivas, ni tus limosnas. Nada puede quitar el pecado del hombre. Nada, absolutamente. Ni las mandas, nada puede quitar el pecado del hombre, solamente la sangre del Cordero. Por eso es la fe en Jesucristo la que nos salva. Es la obediencia a Jesús la que nos lleva a la vida eterna. De manera que es importante que tú conozcas quién eres ahora en Cristo. Porque si tú lees Génesis 1 y 2, y se los voy a dejar que lo lean de tarea, porque es como si en lugar de Adán tú le vas a poner el nombre. Y háganlo ahí, háganlo ahorita más. Cuando Dios crea a Adán, ¿cuándo lo creó? Lo creó el sexto día, pero ¿cómo lo creó? Con la palabra, ¿sí? ¿Y cuándo lo formó? Después con el polvo de la tierra, ¿estamos de acuerdo? Pero él fue creado por la palabra de Dios. ¿Sí? Ahí quiero que anote el primer punto. En Génesis capítulo 1, versículo 26, dice, hagamos ¿a qué? Al hombre. Ahí subraya hombre y luego le pones una flechita. Está así, ¿no? Porque acuérdate que la Biblia es aplicable a ti, ¿sí? Entonces, subraya hombre y arribita pon tu nombre. Por ejemplo, en mi caso pondría Betsabé. ¿Sí? Entonces, ¿cómo diría ahí? Dice, hagamos, dice, y creó Dios, no, perdón, en el 26. Dice, entonces dijo Dios, hagamos a Betsabé a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios a, subraya otra vez, Betsabé, bueno, pon tu nombre, Natalia, Patricia, ¿sí? Dice, y creó Dios a Betsabé a su imagen, a imagen de Dios lo creó, ¿sí? A mí en todo caso me hizo hembra me creó, dice, y me bendijo Dios. Ahí, subraya la palabra y los, y ponle y me. ¿Sí? Dice, y los bendijo, ¿verdad?
Haz lo mismo. Nada más ponle y me bendijo. ¿Sí? Y me bendijo Dios. ¿Qué más dice? Y me bendijo Dios. Y me dijo, fructifícate, multiplícate, llena la tierra, sojúzgala, señorea en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y luego me dijo, Betsabe, he aquí te he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Algo de que tú estás ahí al principio. Y te voy a decir que esto es bíblico. Vete a Efesios. Vas a ver que sí, no estoy tan loca. Efesios capítulo 1, versículo del 3, vete del 3 al 10. ¿La puedo leer? Sí. Fíjate lo que dice aquí, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. ¿Te va a bendecir o ya te bendijo? Ya me bendijo. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Desde el principio. ¿No? ¿No apareces en Génesis? Tú ahí estás en Génesis. ¿Cierto o falso? Dice, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es decir, todo lo que hay en el cielo, ¿de quién es? De nosotros. Tuyo. Te bendijo con toda clase de bendiciones espirituales que se encuentran en el cielo, en la casa de Dios. Dios ya te bendijo. Dice, según nos escogió en Él, en Cristo, desde antes, dice, en Él, antes de la fundación del mundo. ¿Desde cuándo te escogió? Entonces, ¿desde cuándo existes? Desde antes. Desde antes de la fundación del mundo. Tú y yo existimos desde antes de la fundación del mundo, porque Dios crea todas las cosas mediante su palabra. Ya que luego se materialicen es diferente, pero Dios lo crea cuando lo habla. De manera que a ti y a mí nos creó desde antes de la fundación del mundo y nos bendijo desde antes de la fundación del mundo, y dice que nos predestinó, dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, para que fuésemos justos. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es decir, nada más porque le plació a Dios. Para alabanza, nos escogió para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Pero hasta aquí. Dice que te escogió para que fueses santo, fueses sin mancha, fueres hijo suyo por medio de Jesús, pero que fueses acepto también en Cristo, o sea, que Dios te aceptara por medio de su Hijo, dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Él te escogió para que tú alabes a Dios. ¿Sí? O sea, Dios te escogió para que le alabes. La pregunta es cómo: saltando, brincando, aplaudiendo, dando vueltas. No va. ¿Sí? ¿Eso es alabanza? No, es una forma de regocijarse, pero eso no es alabanza. Alabanza, te voy a decir que alababa a Dios en el cielo. ¿Sabes cómo es que Dios se alababa? ¿Cómo es que el hombre alababa a Dios? ¿Cómo es que el hombre alababa a Dios? ¿Ah? A ver, iglesia. Dice que te escogió para la alabanza de ¿su qué? La gloria de su gracia. El hombre alababa a Dios con el simple hecho que aquí en la tierra el hombre reflejaba. ¿Sí?
¿O no? A ver, el hombre estaba en la tierra, ¿sí? Adán y Eva. ¿Y qué hacía Adán y Eva en la tierra? Gobernaban. Entonces, ¿cómo alababan a Dios? Haciendo la voluntad de Dios. Obedeciendo. Sí, obedecen a Dios. Pero ¿cómo iban a reflejar? ¿Qué hacían ellos que a Dios le provocaba la alegría? Ejercían la autoridad y el poder que Dios les había dado. Administraban. Daban el testimonio en la tierra de que Dios. A ver, bien, vamos a hablar. Dice que te bendijo, que te escogió desde antes de la fundación del mundo para que fueses santo, sin mancha, te predestinó para que fueses hijo suyo por medio de Jesús y te escogió para alabanza de la gloria de su gracia. El hombre alababa a Dios por el simple hecho que el hombre representaba la imagen misma de Dios aquí en la tierra. Y al gobernar en la creación, al gobernar sobre la creación, eso era alabanza a Dios. No hubo una mano, no cayó la revelación. A ver. Como era el embajador en la tierra. ¿Sí? ¿Adán era embajador en la tierra? Sí. Okay. ¿Pero quién es embajador en la tierra? A ver, vete, ¿qué nombre le pusiste ahí? Yo. Ok. ¿Quién es el embajador Yo. en la tierra? Yo. Tú. Ok. ¿Y qué haces como embajador? ¿Qué hace un embajador? Representa ¿A quién? la autoridad. Representa la máxima autoridad que hay en dónde? En el cielo. En el cielo. Entonces tú representas a quién en la tierra. Tú representas a Dios en la tierra. ¿Cómo lo representas? Gobernando. Gobernando. ¿Sobre qué? De manera que si no gobiernas, en lugar de dar alabanza a Dios, ¿qué estás dando? Muchos piensan que nomás brincando, saltando, cantando, aplaudiendo, tocando el pandero es alabanza. No. No, eso es una expresión de gratitud a Dios por medio de cánticos. Pero lo que realmente alaba a Dios es que tú vivas en la tierra conforme a su plan. A ver, iglesia, ponme mucha atención porque lo que te estoy soltando ahorita es rimbombante. Es una bomba. Lo que realmente alaba a Dios es que aquí en la tierra tú vivas como un Señor. Que tú gobiernes, que tú señores, que tú le representes en la tierra a Él. ¿Y cómo debe vivir el embajador, el representante de Dios aquí en la tierra? Arrasando la cobija. Pobrecita de mi hermano, yo no puedo más. Sí, así, en lugar de dar alabanza, ¿sabe qué? Das lástima y vergüenza. ¿Sí o no? Siempre con, estoy bien fea, no puedo, no tengo, no traigo, no esto, no aquello, estoy enferma, ¿cómo le voy a hacer? Estoy llena de problemas, estresada, cansada, flaca, ojerosa y sin ilusiones. Ese es el embajador y el representante de Dios. No, en lugar de dar alabanza, das lástima y das vergüenza. Aquellos que se dejan oprimir por el diablo, creyéndole al diablo todas sus fechorías y todas sus mentiras, como estaban en el pasado, esos en lugar de dar alabanza a Dios, están dando lástima en la tierra. Y eso no es dar alabanza. Entonces, el plan de Dios es que tú camines en bendición y que tú señores, punto, que tú gobiernes. Tú eres un embajador del cielo. Amén. ¿Sí? Tú eres un embajador, tú eres el representante de la autoridad máxima que hay en el reino de los cielos. Y esa autoridad máxima es Dios, el creador, el Señor de toda la creación, el dueño de todo. Tú eres ese representante. Y Dios te otorga la misma autoridad que Él tiene, te lo otorga a ti. Amén. No más que aquí en la tierra pues se basan de un
o utilizan a lo mejor una cédula o un poder, ¿estamos de acuerdo? Pero tú y yo usamos el nombre de Jesús, ese es el sello. El nombre de Jesús es el que nos hace tener autoridad sobre todas las cosas. Es el nombre de Jesús nuestro gafete, nuestra cédula de que nosotros somos embajadores. ¿Me explico? De manera, hermano, que tú ya no puedes. Si yo me he ocupado el tiempo en hablarte de esto, es porque estamos en el principio. Te hablo del principio porque en realidad nunca hemos salido del plan de Dios. ¿Por qué? Porque desde antes nos predestinó. Desde antes tú y yo ya estábamos anotados en el nombre, en el libro de la vida. Nuestros nombres estaban anotados en el libro. El Cordero de Dios, dice Apocalipsis, que Él murió, si mal recuerdo dice Apocalipsis, murió desde antes de la fundación del mundo. Y David dijo, yo estuve ahí cuando tú creaste el sol, las estrellas, el mar, la luna y todo. ¿Cómo? Tú y yo estuvimos ahí cuando Dios lo creó todo. No sé si me ubico. No es ciencia ficción. No es un cuento vaquero. No. Tú y yo existimos desde antes de la fundación del mundo. Bendecidos desde antes de la fundación del mundo. Predestinados desde antes de la fundación del mundo. Hijos de Dios desde antes de la fundación del mundo. Porque todo fue hecho de lo que ¿qué? No se veía. Pero es más real lo que no vemos que lo que vemos. Porque lo que vemos fue hecho de lo que no se veía. O sea que fue primero lo que no se ve que lo que ve. ¿Sí? ¿Sí? ¿Capiche? ¿Sí? Entonces, la manera que tú vas a alabar a Dios, iglesia, no es venir a cantar cánticos que digan, soy un gusano, pobre arrastrado, no merezco tu perdón. ¿No? Así no alabas a Dios, qué barbaridad, qué estupidez. Ni tampoco viniendo a cantar, a brincar, tocar el pandero, tocar las cuerdas, tocar la flauta, lo que tú quieras, aquí a la iglesia y afuera salir con tu cara de amargado, todo triste, todo enfermo y pobre, porque así no estás alabando a Dios, porque tú alabas a Dios con tu forma con tu estilo de vida. Y tú debes demostrar, dar honor al título que Dios te ha dado aquí en la tierra como embajador, como Señor, como gobernante y no dejarte gobernar. Por eso aquellos que se siguen dejando gobernar por el pecado, ¿sí? Que caen en la tentación, aquellos que se dejan gobernar por el pecado, no están dando alabanza a Dios, aunque vengan y entren a la iglesia y aplaudan y escuchen la palabra, no están dando alabanza. Como tampoco está dando alabanza a aquel que no quiere cambiar su manera de pensar. Porque el verdadero arrepentimiento es cambiar de manera de pensar. Aquel que sigue creyendo que está feo no está dando alabanza a Dios. Punto. Aquel que sigue creyendo que es pobre y diciendo que es pobre no da alabanza a Dios. Aquel que se deja gobernar por la tristeza, gobernar por la pobreza, igual que gobernar por el pecado, es lo mismo. Porque a fin de cuentas son demonios. Y si tú sigues creyendo que estás bajo Satanás, que estás bajo su autoridad, que estás bajo su dominio, no estás dando alabanza a Dios. Tú no puedes seguir con un pensamiento de pobreza, ni de mediocridad, ni de enfermedad. Ya no puedes seguir viviendo igual, porque Dios tiene un plan diferente para ti. Y su plan es bueno. De manera que Dios te escogió. Él dijo, a ver, a mí me place crear la tierra para tener un representante ahí en la tierra, que el sol, que la luna, que las estrellas, que las plantas, que los animales, que el mar reconozca que son los señores de todo eso, porque tú y yo somos señores aún de la tierra. Amén. ¿Por qué crees que la canción dice, si los vientos se obedecen, si la mar por ti se calma, como hay hombres que dicen que tú no vives? ¿No? ¿A quién obedecen el mar y el viento? A Dios. ¿No obedecieron a Jesús estando en la barca? ¿A quién deben obedecer el mar y el viento? A nosotros. ¿Y los demonios? A nosotros. Porque somos los señores aquí en la tierra. Y Jesús vino y vivió como Señor. Por eso Jesús no fue pobre, mentira. Él no fue pobre, él fue pobre hasta que llegó a la cruz. Él no fue pobre, él tenía dinero. Él vivía bien. ¿Cuándo leyó usted que Jesús se enfermó? A ver, díganme. ¿Cuándo? ¿Comida le faltaba, la multiplicaba? ¿Sí o no? Y hasta le sobraba. Y no tenía miedo, caminó sobre el mar. O
O sea, porque el mar le obedecía. Y era un hombre que vivió de acuerdo a la voluntad de Dios. Tú y yo somos hombres. Él vino a ser el embajador del reino celestial. Por eso decían, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? Porque se acercaba el embajador. ¿Sí o no? Se acercaba el embajador. En realidad, por eso venía el cielo. No que vamos al cielo, no. El cielo se acercó cuando Jesús vino. Y ahora que estoy yo aquí, el cielo está aquí conmigo. Por eso todos los derechos que hay en el cielo yo los gozo y los disfruto aquí en la tierra. Porque así doy alabanza a Dios. Así doy alabanza a Dios. No nada más cantando. Expreso la gratitud, no, viviendo como Dios quiere que viva. Entonces, lo que Dios realmente disfruta, ¿sabes qué es? Que tú vivas en su plan, que tú experimentes su voluntad, que tú disfrutes todo lo bueno, todo lo perfecto, todo lo que es agradable, que tú estés feliz, que tú estés sano, que tú estés alegre, que estés contento. Y Jesús nos dijo, quiero que vuestro gozo sea completo, dijo. Por eso vino a establecer la paz de Dios con nosotros, a reconciliarnos. Nosotros habíamos perdido, no éramos embajadores del cielo, éramos esclavos del reino de las tinieblas. O sea, fíjate a lo que fuimos a parar. No nada más, mínimo, fuésemos siervos del reino de Dios, pero no, nos convertimos en esclavos del diablo. Y Jesús vino a ponernos otra vez como embajadores, como reyes. Somos competentes, somos sus ministros. Yo salgo a la calle y lo que el mundo ve es a Dios en mí. El sol sabe quién soy yo y yo estoy por encima del sol. El mar sabe quién soy yo, la tierra sabe quién soy yo, las plantas saben quién soy yo, la creación sabe quién soy yo y que Dios me puso sobre ellos. Eso es la verdad. Si tú tienes otra fantasía, yo tengo la verdad. Si tú has creído que eres pobre, eso es mera fantasía. Estás viviendo la peor película en tu vida. La verdad es lo que Dios dijo, y Dios dijo, y creó Dios a Betsabé a su imagen y semejanza, y la bendijo. Esas son las palabras que yo recuerdo. No recuerdo ninguna otra, ¿va? No recuerdo la maldición porque eso ya está en el capítulo 3 de Génesis, donde daré con los hijos con dolores. Yo no, porque yo no entro en el capítulo 3, yo no entro en el 1 y en el 2. Las que llegaron después de tener hijos, lo siento, hermanas, pero yo creo esa verdad. La maldición vino hasta el 3, yo me quedé en el 2, donde Dios me bendijo con toda bendición espiritual y donde no se experimenta el dolor en ningún sentido. ¿Va? Los varones que siguen viviendo en el 3, que creen que por su trabajo se van a ser enriquecidos, qué pena, porque viven en el 3. Yo vivo en el 2, donde Dios ya me dio todo y nomás lo único que tengo que hacer es sembrar. Y soy rico, soy el dueño de la tierra. Yo vivo en el 2, no sé si tú vivas en el 3, yo me quedé en el 2, porque no voy a desvalorar la sangre de Jesús, porque fue suficiente como para ubicarme nuevamente en el plan de Dios. De manera que si tú quieres dar alabanza a Dios, créete que Dios ya no te va, ya te bendijo. Desde antes de la fundación del mundo. Créete cuando te levantes por la mañana que tú eres el jefe de la creación. Si lo traemos al lenguaje actual, ¿no? O lenguaje sencillo, soy el jefe de jefes de la creación. Soy el Señor. Todo se sujeta a mí porque tengo un nombre que es sobre todo, Jesucristo. Y en ese nombre todo se sujeta, todo se somete, todo obedece. Ese soy yo. Por eso no puedes venir aquí a la iglesia achicopalado, ni andar en tu casa, ni en la calle achicopalado, triste, agüitado, o hablando mentira, o creyendo mentira, de que me va a ir mal, soy fracasado, nunca me va bien, estoy pobre, no puedo, etc. No puedes vivir así, porque eso no da alabanza a Dios, y Dios te escogió para alabanza. Entonces, Él lo
feliz y alegre es que tú vivas aquí en la tierra como Él quiso desde el principio. Señoreando, gobernando, ese es el plan. Tu identidad es esa. ¿Qué eres? Soy embajador. ¿Embajador de qué? Del reino de los cielos. ¿A quién representa? Yo represento a Dios. Aquí donde yo esté son aplicables las leyes que hay en el reino de los cielos. Puedo entrar y tomar todo lo que hay en el reino de los cielos y manifestarlo aquí en la tierra. En el reino no existe la recesión. En el reino de Dios no existe la crisis económica. En el reino de Dios no existe la enfermedad, ni el dolor, ni el sufrimiento, ni la inseguridad, ni la violencia, ni las guerras. No existe nada de eso, ni siquiera la muerte existe en el reino de Dios. Entonces todo lo que hay ahí, el gozo, la dicha, la paz, la alegría, la seguridad, la confianza, el bienestar, el éxito, la prosperidad, las riquezas, todo yo lo traigo porque yo soy embajadora y tengo acceso al reino de los cielos, porque el camino ya se abre nuevamente y yo entro y bajo cuando se me dé la gana. Eso es lo que yo vengo a representar. Jesús fue un digno representante de Dios. Por eso no se dejó enseñorear por nada, porque él sabía que era el Señor. Él no se dejó enseñorear por tocar porque él sabía que él era el Señor. ¿Cómo iba a caer en manos de la tentación, del tentador, del pecado, de la frustración, de la tristeza? ¿Cómo? Él vivió aquí como Señor en la tierra. Y hasta que fue a la muerte, hasta ahí, fue cuando él experimentó la pobreza, la tristeza, el dolor, el descargo, la angustia, la aflicción, porque ahí fue cuando el Padre se separó de él y le dio la espalda. Pero ya Dios no nos da la espalda. Amén. Dios. Ya Dios no nos da la espalda. Iglesia, ¿sabes qué te dediques a leer? Génesis 1 y Génesis 2. Porque ahí está tu realidad, ahí está tu verdad. Es como si todo acabase de pasar apenas. Estamos en Efesios 1. Dice, te escogió para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. En la sangre de Cristo somos redimidos, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Cómo eres tú? Soy bien burro, estoy bien menso, eres bien tonto, niño malo. Pues eso no es lo que Dios dice. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Qué te dio a conocer por medio de Jesús? El misterio de su voluntad. O sea, que era un misterio para el hombre. Era algo escondido. El hombre no sabía que Dios tenía un plan bueno. No lo entendía porque Satanás se encargó de engañarlo durante toda la vida, todos los años, hasta que Jesús vino. Y los que vivieron antes de Jesús, que creyeron en Dios y creyeron que Jesús iba a venir, también les fue revelado el misterio de su voluntad. A Abraham le fue revelado el misterio de su voluntad. A Isaac, a Jacob, aún a David. Por eso David habla de la misericordia de Dios y de la gracia de Dios. Y dice que a ti ya nos reveló ese misterio. Mientras Satanás te tenía enredado que eras un tonto, eras un inútil, un inservible, no sirves para nada, o un bueno para nada, un pobretón, un pobre diablo fracasado, social diablo. Mientras el diablo te tenía encerrado en ese engaño, Dios por medio de Jesús te dio a conocer el misterio, lo que estaba escondido de la voluntad de Dios, que quería lo bueno para ti. Dice, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. A ver, ¿qué dijo aquí Pablo? Porque hizo un enredijo, parece un trabalenguas esto. Dice que en los posteriores tiempos, cuando se cumplieran los tiempos, ¿cuáles tiempos? El tiempo de su venida. El tiempo de su venida. Iba a reunir todas las cosas que están en los Cielo, como las que están en la. ¿Para qué? para traer del cielo a la tierra. Para que otra vez fuese igual. Es lo que está diciendo ahí. Ya iba a haber conecte otra vez entre el cielo y la tierra. Por eso dice que
en Cristo iba a reunir todas las cosas, las que están en los cielos con las que están en la tierra. Otra vez hay conecte entre el cielo y la tierra. Se habían acabado los vuelos, pero ya se abrió la pista, ya el cielo está despejado. Ya ha ido otra vez, se había perdido la comunicación. Satanás vino, hizo un cortocircuito y valió a pura nada. Entonces se perdió el conecte, ¿sí? O sea, en stand-by el sistema se cayó, se averió. Pero ahorita ya otra vez hay comunicación. Y no precisamente por Facebook. Dice, en Él, o sea, en Jesús, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. O sea, tú ya fuiste marcado, ya fuiste sellado, el Espíritu Santo por Él. Y al tener el Espíritu Santo, que es el que nos va a guiar a la justicia de Dios, estamos demostrando que somos herederos. Cristo ya murió, el testamento ya se abrió, la herencia ya es cobrable. Cóbrala. Y no dejes que Satanás siga disfrutando de tu herencia, simplemente porque tú sigues machinado según tus calzonzotes, que no quieres cambiar de manera de pensar. No te aferres a esos pensamientos, sí, aunque cause gracia. Estamos en México. No sigas amachinando tu manera de pensar. No sigas creyéndole al diablo. Él es padre de mentira, ha mentido desde un inicio. Dios quiere lo mejor para ti. Si Dios te trajo y llegas pobre es porque quiere hacerte rico. Si andabas triste y amargo es porque quiere hacerte feliz. Él lo hace todo completo. Hay una hermana cree que o soy feliz, o soy rico, o estoy sano, pero no se puede todo en esta vida. Una de las mentiras del diablo es que no se puede tener todo en la vida. Ay, sí, Jesús vino a completarlo todo. De manera que yo tengo derecho a ser sano y feliz al mismo tiempo, y rico al mismo tiempo, y exitoso al mismo tiempo en todas las áreas de mi vida. Porque ese es mi derecho y lo dice el testamento, que es ese que tienes ahí, Antiguo y Nuevo Testamento. Ese es mi testamento. Lo que dice ahí es cobrable a mi herencia. Es mi herencia. Es a lo que yo y tú tienes derecho. Iglesia, pero si tú no capichi en todo lo que te acaban de decir, vas a seguir viviendo conforme ya lo quiere. Si tú no comprendes que estás en Génesis 2 todavía, y que Dios te puso aquí en la tierra nada más para señorar, porque le dio la gana. Así, ahí lo dice entonces, porque le da la gana. Porque lo que dice lo hace y punto. Y él dijo, voy a crear al hombre, quiero un amigo, le hago la tierra, hago todo lo que creo en la tierra, y quiero que sea Señor y que me represente. Eso es todo, iglesia. Todo lo que conociste, pues ya lo conocimos. Pero ya lo conociste, ya experimentaste el dolor, el sufrimiento, la amargura, la tristeza, el pecado. Ya lo experimentaste, ya. ¿O todavía quieren más? No. ¿Todavía quieren más, iglesia? No. Entonces, ¿qué? Regrésate a Génesis 2 porque es donde estamos. Otra vez estamos en el principio. Y vamos a seguir viviendo en la tierra. Jesús va a venir, nos vamos a ir y vamos a regresar a seguir gobernando aquí en la tierra. Amén. Porque ese es el plan de Dios, lo ha sido desde siempre y siempre permanecerá. Amén. Amén. Ya no existe el diablo. ¿A poco no nos ama Dios?
que después de haberlo pedido todo por cabezones y socarrones, alguien vino a rescatarnos. Él es nuestro máximo héroe. Él sí es el indestructible. Él sí es el Superman. Él sí. Porque lo que hizo no tiene nombre. Lo que hizo por nosotros de verdad no tiene nombre. Y hoy volvemos a Génesis. Estamos en Génesis. Estamos en Génesis. Ya nos bendijo. Ya la hicimos. Somos señores, embajadores, inteligentes, sabios, ricos, poderosos. Tenemos autoridad. Eso somos. A ver, iglesia. Y como todo fue hecho de lo que no se veía, dime qué no ves ahorita. Dime cosas buenas que no ves aún. Con esto somos. A ver. Está lo que no se ve, ¿sí? Y de esto que no se ve, se vio. ¿Sí? ¿Sí, verdad? ¿Sí? Está lo que no se ve. Pero luego, esto que no se ve, supongamos que es esto. Se vio. ¿Sí? De lo que no se ve, se vio. De lo que no se ve, se vio. De lo que no se ve, se vio. ¿Sí o no? Pero todo de lo que no se veía. ¿En dónde? En la tierra. Porque en la tierra, ¿con qué se ve? Con los ojos naturales. Pero como ya somos espíritu, tenemos poderes sobrenaturales. A ver, ¿cuántos dicen, yo quiero atravesar las puertas? Yo quiero volar, yo quisiera ser invisible? Pues eres invisible. El espíritu es invisible. O sea, si quieres que se pueda, ya lo tienes. Y puedes ir y venir y volar y hacer y deshacer. Tienes un poder sobrenatural. De manera que tienes unos ojos así como radioactivos, o no sé cómo decir, láser o yo no sé. Nuclear, una vista nuclear o así. Y puedes alcanzar a ver todo lo que hay en el cielo, que estos ojos no ven. A ver, ¿quién quiere experimentar? ¿No me echan un vistazo a lo que hay en el cielo? Y si lo empiezas a ver, velo con tu vista radiactiva o nuclear o atómica o no sé. Cuando viene la fe, se activa ese poder sobrenatural que tenemos y comenzamos a ver todo lo que no vemos aquí, pero que sí está allá. Es un poder sobrenatural, porque somos extraterrestres. Y no se me pierdan, Jesús dijo, no son de este mundo ni yo soy de este mundo. No somos de aquí, ¿somos de dónde? No somos embajadores, no somos celestiales. ¿Sí? Somos extraterrestres. ¿Sí? Somos extraterrestres, ok. Entonces, de lo que no se ve, se vio, pero ¿cómo hizo Dios para que de lo que no se veía se viera? La palabra. La palabra lo creó. Habla. O sea que lo que hace que pase de lo invisible a lo visible es la palabra. Ándele, siga hablando cosas negativas y de lo que no se ve, lo va a ver. Sigue diciendo que es pobre y lo va a experimentar, mijito. Hebreos 11:3 dice eso. Ok, ahorita vamos para allá. A ver, iglesia. ¿Qué cosas hay en el cielo que quieren y aún todavía no las ven con los ojos naturales? Con los normales, sin poder sobrenatural. ¿Qué cosas hay en el cielo? ¿Qué quieren? Yo quiero muchos bancos de Un banco de dinero, ¿qué? Bancos de dinero, ¿qué más? Hay dinero, ¿qué más hay? Residencias, ¿qué más? Salvación para Casas. los familiares. Salvación para los familiares, ¿qué más? Salud, paz, prosperidad. Ok, dígame, sáquenme ahorita un lingote de oro. Vamos, quiero un lingote de oro. Un lingote de oro. Ok, ¿se ve? ¿Se ve? ¿Quién ve el lingote de oro? Tengo la mano. Tienen que activar el poder sobrenatural. Son como 10. ¿Sí lo ven? ¿Cómo lo van a ver?
Porque mis ojos todavía no ven. ¿Con los ojos naturales lo pueden ver? La fe. ¿No, verdad? ¿Con la fe lo pueden ver? Amén. ¿Cómo van a hacer que eso que no se ve, ese lingote de oro, que es invisible ahorita, se vea? ¿Cómo? Creándolo con la palabra. ¿Hablando qué? Con la seguridad de que yo no dice que yo no tengo de que... De que soy rico. Hablando se hacen las cosas. Ok. Y si yo veo que no veo bien, ahí está la hermana Lula. Trae lentes. Pero usted quiere ya ver bien sin lentes. Ok. ¿Cómo va a pasar? Siempre me reglas está bien por mi vista. Amén. Estoy declarando que Ok. A muchos se les facilita declarar sanidad porque como ya vieron milagros, ¿sí? ¿Qué es lo más difícil para el hombre creer que es rico? Cero. Ya no puedes seguir hablando de pobreza, porque vas a permanecer bien tu pobreza porque tú lo estás creando. Porque así como Dios creó al hombre por la palabra, tú creas las cosas por la palabra. Dios sigue diciendo, ay, estoy bien menso, estoy bien burro, no sé nada, soy un inútil, siempre me va mal, estoy enfermo, mi problema, mi diabetes, mi esto. Soy pobre, no tengo, estoy feo, no valgo. ¿Sabes qué va a pasar? Ya valiste. Ahora sí que la palabra es el genio de la lámpara. Y poder. Así se lo voy a poner. ¿Han visto a Aladín, no? Que frotaba, ¿no? Y salía bien. ¿De qué decía? Dígame amo, ¿no? Algo así. Ok. La palabra es tu amor. Entonces, cuando tú hables algo y lo que tú digas, te lo voy a conocer. Así rapidito. Rapidín. La vida abundante. Entonces, ahí está, dice Proverbios, aquí está la vida y la muerte. Sigue hablando muerte financiera, sigue hablando muerte en la salud, sigue hablando muerte emocional y va a experimentar eso. Hable vida y va a experimentar vida, vida en las finanzas, vida emocional, vida. Todo está. Por eso Dios decía, arrepiéntanse, cambien su manera de pensar para que cambien su manera de hablar, bocones. Si hablen bien, mínimo. Porque todo lo que digas con tu boca es sucede. Para los que dicen que no, pues yo digo que sí. Porque la Biblia así lo dice. Amén. Y mi Dios nunca cambia. Y si yo soy la imagen de Dios y Dios lo crea todo hablando, yo también. Entonces, iglesia, tienes que cambiar primeramente tú para que cambies tu manera de hablar y que cambie tu manera de vivir. Entonces, cambio mi manera de pensar para que cambie mi manera de hablar y así cambie mi manera de vivir. Ahí está la clave del éxito. Si no meditas en la palabra y si no eres obediente en la palabra, tampoco jamás lo vas a experimentar. Porque no vives de acuerdo a la voluntad de Dios y tampoco vas a experimentar su voluntad. Y de eso te voy a hablar al ratito. Pero te voy a dejar con algo para que te quedes pensando. Antes de hablar. Romanos 12. Ya les prometo. Entonces, cámbienle. Romanos 12. Cámbienle por favor ahí los nombres. Cuando diga te bendije, me bendijo. Crea Betsabé a mi imagen y semejanza. Romanos 12. 2. Dice, para que comprobéis, vais al final, cuál sea la Buena voluntad de Dios. Ok, ¿cuántos? Ahí lo voy a poner aquí. ¿Cuántos quieren experimentar la voluntad de Dios? Porque es buena, agradable y perfecta. ¿Qué es todo lo bueno? Lo agradable y lo perfecto. Empiézame a mencionar. Riqueza, salud, Riqueza, salud, alegría, gozo, paz, sobreabundancia, amor, éxito. Ser famoso. Ser famoso.
bendición. Ok, todo eso, ok. Y lo que les voy a predicar ahorita. Todos están en la ciudad. ¡Hey, yo lo quiero, sí! Ok, ahora va la otra. Para que no vean. Aquí todos dicen yo, ¿no? Cena. ¿Cuántos quieren experimentar la voluntad de Dios? ¡Ya! Ahora, ¿cuántos quieren vivir conforme a la voluntad de Dios? ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios dice, obedéceme, ay, ya me quedo. Y resulta que, a lo que se han convertido la iglesia del Señor en libertinaje, cañañán, toñañán, si no vives conforme a la voluntad de Dios, tampoco experimentas la voluntad de Dios. Sorry. Muchos quieren experimentarla, pero no quieren vivir conforme a ella. Y no hay una cosa sin la otra. ¿Cómo es? Y ahí es donde ya, todos predicadores, ¿cuándo quieren experimentar la voluntad de Dios? ¡Yo! Y cuando oyen a alguien predicar como yo, dicen, ¿y cuántos quieren vivir conforme a la voluntad de Dios? Dicen, eso es ley. Sal, paz. ¿No? Ponte de pie, iglesia, vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este ministerio que ha sido revelado a tus hijos mediante el Espíritu Santo que todo lo conoce y que todo lo sabe. Creemos, Padre, que tu plan para nosotros es de bienestar, de bendición. Las palabras que hemos escuchado de ti al momento de crearnos fue que nos llenaste de bendición, Señor. Nuestro caminar es de bendición. Somos tus representantes, somos tus hijos, somos tus ministros, amén, tus embajadores, llenos, Señor, de toda bendición, porque fue desde antes de la fundación del mundo. Y tú no cambias de parecer, tú eres el mismo de siempre. Y hemos sido predestinados, Señor, para aquí en la tierra alabar tu nombre, demostrando que tus planes siempre se cumplen y viviendo conforme a tu plan. Te bendecimos, te exaltamos y te damos gracias a ti, Jesús, por haber venido a este mundo y hacer lo que ninguno pudo hacer. Cumplir con la ley, ser obediente al Padre en todo, ir a la muerte sin pecado para salvarnos y hacernos justos en ti. Gracias, Jesús, por hacer la salvación algo alcanzable. Gracias por ese regalo. En el nombre de Jesús damos gloria. Amén. Dale,